Quédese con el doctor Elías Huerta Psijas y forme parte del Foro Jurídico. Con el prestigio Radio Red 92.1 Red FM. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Mi nombre es Janet Huerta y estaré conduciendo esta noche el programa en ausencia del doctor Elías Huerta. Pues hoy estaremos platicando de un tema muy importante que es el compliance. El compliance, o mejor conocido en español como el cumplimiento. Todas estas cuestiones de cumplimiento que tienen que acatar las empresas. Ahora tenemos pues ya leyes de responsabilidades administrativas de los particulares, de los servidores públicos, entonces cada vez nos cierran un poco más la brecha de toda la normatividad que tenemos que cumplir como empresas. Y tenemos a dos invitados de lujo que nos acompañan esta noche. Está el licenciado Carlos Requena, que es socio fundador de Requena Abogados. Muy buenas noches, Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y tenemos también al doctor Sergio Martín, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Janet por la invitación. Saludos Carlos, saludos Marco. Está también con nosotros aquí en el estudio, acompañándonos Marco Herrera, quien es el director editorial de la revista Foro Jurídico. Buenas noches a todos, muchas gracias. Pues les recuerdo, antes de introducir un poco más a nuestros invitados, que estamos transmitiendo en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter como Foro Jurídico, en Facebook también como Foro Jurídico, y estamos transmitiendo este programa en Facebook Live. Si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, los teléfonos en cabina, el 5095-1110, y también nos pueden escuchar por internet en la página redfm921.com. Y bueno, empezamos, si quieres, Carlos, que nos platiques. Bueno, les comento un poco de Carlos. Carlos es Requena, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, además de tener varias especialidades en fraude procesal, responsabilidad penal y compliance penal. Es consejero de México Unido contra la Delincuencia. Y el doctor Sergio Martín es doctor en Derecho Público por la Universidad de Coruña, España. Es contralor empresarial y presidente de la Comisión de Integridad de Compras y Gobierno de Concamín. Si quieren, pues empecemos un poco a platicarle a nuestro auditorio en general qué es el compliance y por qué es importante que estemos debatiendo este tema. Si quieres empezar un poco, Carlos. Claro que sí, gracias Janet. Pues mira, el compliance es un concepto anglosajón sin duda, que muchos han querido traducir al español, pero el concepto de muchos, y yo me incluyo, no se tiene una traducción estricta al castellano y lo utilizan como cumplimiento. ¿Qué es? Bueno, pues hay muchas maneras de explicarlo, pero imaginemos que hay una tensión entre el Estado, las autoridades de orden público, frente a unas organizaciones privadas que tienen que ir al mercado, regular sus operaciones comerciales e industriales, y a veces van mucho más rápido en sus operaciones que el propio digamos que las propias leyes del Estado. Esto nos lleva a que hay dos componentes. Lo que se conoce como las leyes duras, se conoce en inglés como hard law, leyes duras, porque las emite el Estado, en este caso el Estado mexicano, el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y Senadores. Pero también están las leyes suaves, o el soft law, y estas leyes suaves o regulación suave es la que se emite a través del mercado, las propias corporaciones privadas, como los ISOs, es decir, una serie de normatividades que se emiten de la propia operatividad. Y el compliance, la complejidad que tiene es que aglutina un cumplimiento regulatorio en favor de la legalidad en ambos aspectos, desde las normas duras y las normas suaves. ¿Quieres agregar algo, Sergio? Bueno, pues después de la explicación de Carlos, siempre aprendemos mucho con Carlos y lo reconozco. Referirme un poco a la prevención. Son estándares efectivamente que tienden a prevenir las conductas, a que se cometan esas conductas. Y esos estándares, el secreto del compliance, es que esos estándares se enfoquen a los riesgos y efectivamente podamos
hacer una debida gestión de riesgos para evitar que se cometan esas conductas. Sí, esto es para evitar que lleguemos a tener pues temas de corrupción o ya llevar temas a juicio, ¿no? Con la autoridad. Y bueno, si quisieras ahondar, Carlos, bueno, tú eres penalista y obviamente tenemos una vertiente que es el compliance penal, ¿no? Que es pues el cumplimiento en todas estas, en las empresas, que ahora ya también tienen una responsabilidad penal, ¿no? Las personas morales. Yes. Entonces, ¿cuál es la función del compliance penal en las organizaciones? Sí, correcto. Mira, el compliance penal, o mejor dicho, la responsabilidad penal de las personas jurídicas o de las empresas, la ley, en este caso a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice, palabras más, palabras menos, que las personas jurídicas, las empresas, van a ser penalmente responsables, pero como entidades, como organizaciones, siempre y cuando alguno de sus integrantes, individuos, representantes de hecho o de derecho, cometan un delito a nombre de la corporación, por cuenta de la corporación, en beneficio de la empresa o con los medios que la propia empresa les da, como puede ser un celular o una computadora. Y este delito que cometen a título de personas físicas como individuos, si algún ministerio público encuentra que ese delito fue cometido en el contexto de un indebido control organizacional atribuible a la persona jurídica, en este caso a la empresa, se van a iniciar dos modelos de responsabilidad penal. El del individuo por cometer el delito, como cualquier procedimiento al que estábamos acostumbrados, pero ahora también se va a iniciar en paralelo un segundo procedimiento penal contra la corporación como entidad por 4 ejes rectores. Porque este delito fue cometido al no observar la empresa el debido control organizacional al que le está, en ese caso, obligada, porque vamos a encontrar que tiene un defecto organizacional, porque fue insuficiente sus controles, su supervisión, su vigilancia, o porque fue indolente, y esto nos lleva, como bien dijo Sergio, a otro componente de la responsabilidad penal de empresa en materia penal, que es por no haber previsto la posible comisión de delitos ante un riesgo de carácter penal. Es decir, esta empresa a fin de cuentas se le va a sancionar penalmente con independencia de las sanciones de los individuos como personas físicas, porque se va a demostrar que no tuvo una cultura de fidelidad a la legalidad o a las leyes. Y esto, bueno, ya les va a doler hasta en sus bolsillos a las empresas. Sin duda. Gracias, Carlos. Ahora, es muy interesante porque ahí es cuando ya es el enfrentamiento, digamos, con la autoridad por actos penales. Pero Sergio, desde el punto de vista, como bien decía Carlos, ¿cómo se puede arreglar o cómo se puede hacer que la empresa no tenga estos riesgos? Mira, como bien dice Carlos, ya el riesgo de las personas jurídicas o personas morales, como las quieran distinguir, ya es muy alto. Dijiste, les va a doler en sus bolsillos, pero ya se puede sancionar con la dilución de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que ya casos como los que hemos visto, que han sido escuchados en medios, como de Brecht, pues ya estaríamos hablando de una dilución. Y eso es grave, o sea, es a lo mejor la sanción más grave, no es la única, pueden suspender, pueden clausurar, etcétera. A lo que va a ir respondiendo tu pregunta, Marco, es tener sistemas de prevención, que es precisamente el estándar de compliance, el estándar ISO 19600, donde efectivamente tú debes de tener implementados controles a los riesgos que ya distinguiste, y eso la autoridad te lo va a reconocer al momento de estarte sometiendo a un procedimiento. Eso es importante porque pues no solo es decir tengo controles, bien lo decía Carlos, a ver, necesitas tener controles, pero controles que sean efectivos para mitigar esos riesgos que tú ya identificaste. El compliance efectivamente se enfoca en materia penal. ¿Por qué? Porque son los riesgos penales. Y esto es bien importante porque para todas las empresas que todavía no logran entender bien el alcance del compliance, pueden tener muchos riesgos en una empresa. Dentro del gobierno, que también se habla del public compliance, dentro del gobierno también hay muchos riesgos.
pero los riesgos penales son menores. Entonces, cuando empiezas a implementar un sistema de cumplimiento, debes de enfocarte a esos riesgos. Por eso, toda la metodología de gestión de riesgos te hace priorizarlos, te hace correr toda la metodología para que puedas identificar cuáles son esos riesgos. Y esos riesgos son los que tienes que mitigar de alguna manera. Por eso, efectivamente, el sistema y toda esta reforma que vino con el Sistema Nacional Anticorrupción sí te hace referencia a un reconocimiento, a un sistema de cumplimiento. ¿Para qué? Pues para que te pueda eximir de responsabilidad. Y efectivamente corren por dos cuerdas, la persona como tal, la persona física, como siempre lo hemos visto en el Código Penal y lo hemos visto también en materia administrativa, pero ahora también ya corre la persona moral. Y la persona moral antes veíamos en materia administrativa una inhabilitación o podíamos ver inclusive sanciones pecuniarias, pero ahora ya no, ahora ya la consecuencia es mucho más grave. Es por eso que deben de entrarle al aro. Y no solo por el tema de riesgo, también ya ahora en la parte empresarial, pues evidentemente aquellas empresas que tienen gobiernos corporativos, que tienen sistemas de cumplimiento que verdaderamente previenen riesgos, pues tienen evidentemente beneficios del mercado financiero. Por ejemplo, el dinero les cuesta menos, los seguros les cuestan menos. Aquellas empresas tractoras de empresas menores, de pymes, efectivamente reconocen aquellas que no les impliquen un riesgo, que son esos terceros que la misma norma de compliance establece. Entonces es un círculo virtuoso que no solo es a nivel empresarial la materia penal, que efectivamente es la más importante y por eso surge el estándar de cumplimiento, pero también es todos los negocios que pueden hacer a la par de tener un sistema implementado. Cuando hablan de empresa, cuando hablamos de compliance, normalmente lo que estamos viendo es que o pensamos en empresas multinacionales, grandes, etcétera, etcétera. Pero aplica para las pymes, mencionaste las pymes, aplica para las pymes, aplica para cualquier empresa, porque también es muy importante entender que esto no es nada más para multinacionales, ¿no? Sí, así es, Marco. Mira, y es importante lo que dices porque esta es una megatendencia regulatoria. Es decir, no son palabras menores. Se trata, sin duda, de que en el concepto de seguridad pública, que el Estado mexicano sin duda está rebasado, las empresas ahora van a ser corresponsables de alguna manera en el combate a la criminalidad desde el círculo que empieza con la prevención, incluso con la investigación interna en su propia empresa, hasta sanciones. Pero la preocupación de muchas pymes, de pequeñas y medianas empresas es, oigan, es que ese compliance sin duda es para las grandes corporaciones, que pueden pagar abogados, que pueden pagar asesores, a oficiales de cumplimiento. Y la reforma penal que entró en vigor a partir de junio del 2016, es decir, hay muy poca o nula experiencia todavía, en realidad aplica para todo tipo de persona jurídica, incluso para sindicatos y partidos políticos. Que también son personas jurídicas. Que son personas jurídicas. Lo que sucede es que nos enfocamos más a las empresas, pero las pymes también entran en esta regulación. Claro que en mi concepto no se les puede exigir a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, no se les puede exigir el mismo nivel de regulación de compliance que a las grandes corporaciones. Una pyme puede autorregularse y tener un debido control siempre y cuando conozca pues, ejercicios de prevención de riesgo adaptados a su proporción de su actividad. Carlos, si quieres, nos están llamando ya al primer corte. Les recuerdo al auditorio que estamos hablando con Carlos Requena y Sergio Martín acerca del compliance penal. Regresamos para que sigamos pudiendo profundizar en esta plática. No le cambien, en un momento estamos de regreso. Bueno, pues que me mandan cuando me mandan. El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico. Buenas noches, estamos de regreso en Foro Jurídico. Yo soy Janet Huerta, estoy conduciendo este programa en ausencia del doctor Elías Huerta esta noche y pues estamos platicando sobre un importante tema, no nada más para para todas las empresas pequeñas, medianas, grandes empresas en México, es el tema del compliance.
¿Qué tenemos que hacer para generar esta cultura de cumplimiento, tanto de normatividades internas como externas, para poder pues prevenir todos estos, no nada más actos de corrupción, sino cualquier incidente y mitigar los riesgos en las empresas? Estamos entonces platicando con Carlos Requena, socio fundador de Requena Abogados, y Sergio Martín, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance. Pero bueno, antes de seguir esta interesante plática, le voy a pasar el micrófono a Marco Herrera, que es director editorial de la revista Foro Jurídico, para que nos presente la revista de este mes. Gracias, Janet. Pues para todo nuestro auditorio, avisarles que ya está nuestra revista. Acabamos de sacar el número del mes de noviembre. En portada van a encontrar los premiados de Foro Jurídico. El mes pasado estuvimos de fiesta con nuestro 15 aniversario y tenemos nuestro artículo central dedicado a todos los premiados, que es un grupo de gentes distinguidas que fortalecen el Estado de Derecho. Tenemos al doctor Graue, rector de la universidad, a Yasmín Esquivel, Carmen Aristegui, varias gentes más donde podrán encontrar todo lo que hicieron para poder haber logrado esta mención. Y en el artículo secundario traemos un editorial y un artículo respecto al Estado de Derecho en México. Es un estudio que hizo el World Justice Project, en donde habla de cómo es la situación del Estado de Derecho y que desafortunadamente no nos va muy bien. Y también tenemos una entrevista justamente con Carlos Requena hablándonos del compliance penal, que es parte de haberlo invitado a nuestro programa del día de hoy, para hablar de este tema. Entonces, bueno, ya está nuestra revista en el punto de venta, la podrán encontrar en Sanborns. Y en el portal. Y en el portal forojurídico.mx. Y más adelante, si me permites, te voy a platicar de justamente un foro que vamos a organizar, nuestro segundo foro, que el tema es sobre compliance penal. Claro que sí. Pues bueno, nos platicabas, Carlos, antes del corte. Bueno, recordarle nada más al auditorio que estamos transmitiendo por Facebook Live y que si tienen alguna pregunta, también es bienvenida. Al teléfono 50 95 11 10 pueden hablar. Pues un poco estamos platicando de cómo aplica este tema del compliance en las empresas, y no nada más en las empresas grandes, que son las que a veces tienen pues los presupuestos para poder contratar un oficial de cumplimiento que les ayude a entender toda esta nueva cultura, pero cómo afecta también a las pequeñas y las medianas empresas, o qué podemos hacer como pymes para poder cumplir. Sí, y muy importante tu pregunta, Janet, porque nos han hablado pymes y medianas empresas a preguntarnos, ¿estamos obligadas las empresas o las personas jurídicas a tener un compliance penal, que en realidad significa una política interna de prevención delictiva? Y la respuesta es que conforme a la ley, no. Sin embargo, en caso de que tengan ustedes un siniestro de carácter delictivo en el seno de su organización, por más chiquita que sea, que se cometa un delito y que el Ministerio Público advierta que ese delito se cometió precisamente por no tener medidas, programas, planes, manuales o protocolos de control, supervisión o vigilancia al tamaño y naturaleza de su corporación o pyme, entonces se van a meter en problemas, porque su pyme, por más pequeña que sea, puede ser acreedora a las sanciones que maneja la materia penal. ¿Has tenido algún caso que suceda algún tema delictivo dentro de una pyme que nos puedas compartir? Sí, bueno. Que no hayan tenido precisamente esta... Al de una pyme, sin duda, ya surgió el caso en donde un restaurante de sushi, en este caso un pequeño restaurante, no de las cadenas importantes, un emprendedor tuvo el problema de que iba a abrir a las 2 de la tarde el restaurante, pero a las 12:30 se dio cuenta que una mesa de teppanyaki no servía, había un problema de funcionamiento, mandó llamar a un mecánico y arregló la mesa de teppanyaki, nada más que cuando cayó solvente, que en forma acuosa, líquido oscuro, en realidad alguien lo confundió con una especie de soya que cayó, y no me pregunten cómo porque no está muy claro, en un recipiente
y el recipiente acabó en una mesa de un comensal, y el comensal, cuando pidió el sushi, pues ingirió solvente, acabó en un hospital, y después de un exudado y de una investigación de su estómago, se dio cuenta que tenía solvente. En ese simple caso, antiguamente, hubiese sido un simple delito de lesiones graves que ponen en peligro la vida, atribuible al mecánico o al propio inclusive gerente del restaurante. Ahora las víctimas del agravio, en este caso de lesiones, presentaron la denuncia penal y el Ministerio Público investigó el delito de lesiones cometido precisamente por el mecánico, que era un proveedor, más el gerente del restaurante o el jefe de meseros, y ahora se está investigando que si el delito fue cometido en un indebido control organizacional, están cuestionando al restaurante qué medidas de control, mitigación para prevención de riesgos tuvo al haber traído un mecánico y ese solvente haber acabado en forma de sushi en el estómago de un comensal que casi muere. Y bueno, esto es importante porque muchas veces emprendedores o pymes pues no ponen tanta importancia en procesos, en manuales, ¿no? Entonces, pues sí es definitivamente todo un nuevo paradigma que poco a poco se va a tener que ir implantando. Y además es un problema de riesgo, ¿no? Claro. Y bajo esa lógica, Sergio, ¿qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué tienen que hacer las empresas pymes para mitigar este tipo de problemas? Sí, pues miren, es un tema bastante complicado porque tenemos más del 98% de pymes en México y la mayoría mueren en un periodo de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que pues normalmente empezamos un negocio sin saber cómo hacer ese negocio. Y si todavía nos metemos a temas de procesos y si todavía nos metemos a algo más sofisticado como es el compliance, yo lo matizaría de una forma diferente. Yo les diría que si verdaderamente queremos cambiar el rumbo del país, queremos combatir la corrupción y arreglar un problema tan grande como es la corrupción que ha causado tanto daño al país, yo creo que es empezar a hacer las cosas bien, y eso también parte del compliance, porque si pongo un negocio y necesito, como el ejemplo que señala Carlos, tener un mecanismo de prevención de riesgos en el manejo de solventes, en el manejo de las mesas de teppanyaki, etcétera, pues lo tienen que hacer, porque a final de cuentas puede ser un caso aislado, y a lo mejor si te diluyen a una pyme, pues a lo mejor la inversión que tenías en tu patrimonio, pues ahí va a quedar. Y no solo eso, le tienes que invertir, estarte defendiendo ante casos como puede ser una denuncia penal. Entonces, es como un seguro de vida, ¿no? Escribíamos en Foro Jurídico precisamente que el compliance es como un seguro de vida para las empresas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que acreditar es que sí tomamos las medidas necesarias de prevención de riesgos para que la autoridad lo tome en cuenta al momento de estar resolviendo un caso. El tema de las pymes es caso particular, y aquí quiero un poquito invitarlas a que se ayuden de los mecanismos que ya existen. Carlos les decía, también las pymes, y a lo mejor es opcional, efectivamente, cada quien va a tomar la determinación de implementarlo o no. No hay un compliance estándar que cada quien lo copie y lo implemente en su empresa, así se dediquen al mismo giro comercial. Cada empresa tiene riesgos diferentes y los mecanismos de prevención los tienen que hacer en casa. Ahora, no necesitan contratar toda una estructura de personas, no necesitan contratar empresas que les implementen el sistema, lo pueden hacer ellos. Y estamos creando en México mecanismos, a través de las cámaras y confederaciones, estamos creando mecanismos para que las pymes tengan todo mucho más fácil de consumir y de implementar. Y es un reto que nosotros que estamos en esto también tenemos que ayudar a que eso pase. Oye, Sergio, entonces, de acuerdo a lo que dices, si nosotros tuviéramos en la audiencia a alguien que tiene una pequeña y mediana empresa, lo que te iba a preguntar es a quién recurre, ¿no? Me decía, si recurre un abogado o puede recurrir a las cámaras, a la Cámara de Comercio, o sea, ¿a dónde van para empezar? Porque hay veces que puede ser que ni siquiera hayan escuchado de esto, ¿no? ¿Van a las cámaras? Es muy probable que no hayan escuchado de esto. Pero cuando hablamos
cuando vimos los casos que nos presenta Carlos, entonces ya todos nos ponemos a Sí, temblar, claro, ¿no? sí, por supuesto. A ver. Que uno cree que nunca le van a pasar, ¿verdad? Hasta que le pasan. Como es el tema de los seguros. Los juzgados están llenos de eso, ¿no, Carlos? No se dan cuenta hasta que lo utilizan, ¿no? El valor que tiene un seguro, pues esto también es el compliance. La Asociación Mexicana de Integridad y Compliance se creó precisamente con esa idea. De hecho, hoy celebramos por la mañana un convenio con CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales, porque la idea, lo que se pretende con esta asociación y CONCAMIN es precisamente llevar de la mano a todas esas pymes, explicarles qué es un sistema de cumplimiento, explicarles qué es el estándar, todos los componentes que debe de tener el estándar de compliance para que lo vayan implementando, darles ejemplos, darles formatos. Vamos a estar acercándonos a todas las cámaras, a sus asambleas que hacen un poco para empezarles a explicar. Queremos generar colaboraciones con universidades para efectivamente empezar a profesionalizarlos, que ahí Carlos tiene una idea fantástica en cuanto a la profesionalización de la materia de compliance, y la idea es irlos llevando de la mano para que pues al menor costo puedan implementar un sistema de prevención y efectivamente empecemos de a poco irnos subiendo al aro de cumplimiento, ¿no? Porque además, bueno, aquí estamos platicando del compliance penal, ¿no? Pero pues por lo que entiendo aquí el cumplir implica, pues puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito, ¿no? Y si un profesional abarca todo esto o cómo, digo, al parecer de repente voltea uno y parece que es muchísimo, ¿no? Sí, y al final va hacia crear una cultura empresarial, ¿no? De fidelidad al derecho y a la legalidad. Exacto. Y es correcto lo que dicen, porque en realidad estamos hablando de conductas irregulares o conductas ilícitas o conductas ilegítimas que pueden llegar a ser delictivas. Pero el compliance, como bien lo dicen, se enmarca, el concepto como compliance es el genérico. Luego cae un segundo concepto que es el compliance legal. Y de este compliance legal se pueden derivar a su vez muchos otros. Por ejemplo, existe el código de conducta para regular conductas de buen comportamiento al interior de las empresas. Pero también existe el compliance en materia de información o de confidencialidad, que si una persona revela información de la empresa, pues se puede hacer acreedores a sanciones civiles, administrativas, laborales o incluso penales. O también el de protección de datos personales. Es toda una regulación para no difundir y proteger esos datos que captamos de nuestros clientes, o incluso, como bien dice Sergio, el compliance anticorrupción, que si contratamos con el Estado o una licitación pública, ¿verdad?, con el gobierno, pues tenemos que tener medidas de prevención para evitar sobornos, cohechos, pero también están los compliance en materia laboral, como bien dice Janet, para no discriminar. Es decir, una empresa o pyme no puede discriminar y debe de tener un trato igualitario. Y todos estos diferentes niveles de compliance, a fin de cuentas, se van arropando. Ahora, el problema que tenemos en materia penal es que muchos empresarios se fueron con la idea de que estábamos hablando del compliance anticorrupción, cuando en realidad es uno de carácter penal. Por eso quizá hay que dividir a las empresas en México, por más pequeñas que sean, en tres grupos. Las empresas que lamentablemente no conocen de las reformas legales en materia administrativa, penal y otras, y pues esa, digamos, respetuosa ignorancia, pues las mantiene al margen, pero cuando tengan un problema las va a agarrar muy mal paradas, por pequeña que sea. El segundo grupo de empresas son las que ya conocen esta reforma, quieren y saben, pero no pueden equiparse por costos, por desidia o porque creen que esto no va en serio. Y el tercer grupo de empresas son, y hay que decirlo, México ya está empezando a tener experiencias en litigios, en conflictos, y esas empresas ya quieren y están pudiendo, porque la única forma de acreditar su debido control, supervisión y vigilancia para la prevención de riesgos administrativos, anticorrupción o penales es y son los manuales, protocolos y políticas, en este caso de cumplimiento, comúnmente llamadas programas de compliance. Ahí, Carlos, tú tienes una teoría muy interesante, porque una de estas empresas del último grupo se va a enfrentar contra, platicabas, 33 códigos penales
distintos, ¿cierto? Sí, y tenemos esta tragedia, o la podemos llamar crisis legislativa ahorita en México, porque por un lado, en lo que se refiere a lo penal, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que nos regula un mismo procedimiento penal a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pero sin embargo, mantenemos 33 códigos penales, uno por cada estado de la República, más el federal y de la Ciudad de México, y cada código penal regula de manera distinta la responsabilidad penal de empresa. Por eso a la audiencia creo que vale la pena recomendar. Ya emitió una norma mexicana de compliance, que hay que felicitar el esfuerzo que hizo el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC. Pero este sistema de gestión de cumplimiento, que las pymes o medianas empresas pueden acudir a él, así como otros muchos programas que cámaras industriales han sacado, hay que reconocer que no colma, ¿verdad?, la necesidad de analizar, como bien dice Sergio, el riesgo muy particular de su actividad comercial o industrial. Si me permiten, puedo darles un ejemplo para que vean cómo la audiencia puede tomar la viveza de lo que está pasando. Ejemplo, ya hubo un caso de un hospital privado en México, donde un hospital tenía pues una planta de empleados que eran doctores de distintas especialidades. Fue el caso que llegó una paciente con un problema muy grave de salud y se puso en manos de este hospital privado a través de un médico. Este médico decidió operar a la paciente, la operó, y después de una investigación se demostró que este médico la operó innecesariamente, con dolo, para cobrar más él en lo personal y cobrar más el hospital. ¿Qué es lo que pasó? Pues de que aquí se inició una investigación por un delito de lesiones o de responsabilidad médica en contra del médico como persona física. Pero también, si se encuentra, como se encontró, que esto se hizo a través de un indebido control organizacional del hospital, pues se le inició responsabilidad penal al hospital. ¿Qué fue lo que hizo el hospital? Oigan, yo ya no tengo por qué ser acreedor a la sanción penal, porque yo ya terminé y corrí al médico. ¿Y qué dijo el Ministerio Público? Usted no está, en este caso, extinguiendo el riesgo, sino está trasladando. Es decir, lo aventó porque el médico acabó contratado en otro hospital, siguiendo haciendo de las suyas, ¿no? Pues muy interesantes estos casos y vemos cada vez más cómo nos puede tocar en cualquier momento como empresas. Entonces, bueno, pues les recuerdo al público que estamos platicando con Carlos Requena y con Sergio Martín sobre el compliance penal. Estamos yendo a nuestro segundo corte, regresamos en breve, no le cambie. El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico. Buenas noches, estamos de regreso. Yo soy Janet Huerta y estoy conduciendo este programa en ausencia del doctor Elías Huerta esta noche. Y bueno, pues recordarles que estamos platicando de un muy interesante tema que es el compliance penal con Carlos Requena y con Sergio Martín. Y bueno, pues de todo lo que nos han platicado nuestros invitados, parecería que al final de cuentas esta nueva pues ola de compliance nada más es hacer las cosas como las tendríamos que haber hecho desde un inicio, y que a veces lamentablemente por cultura o a veces por ignorancia, porque no sabemos, existen cada vez más leyes que nos regulan, y que pues emprendemos un negocio, ponemos una empresa y se nos van los meses, los años, y ni siquiera sabíamos que teníamos que actualizar cada año un plan de protección civil, que teníamos que tener una regulación sobre los datos, ¿no? Y a veces pues lo desconocemos, no necesariamente todo el mundo tiene un abogado dentro de casa. Entonces, bueno, es importante que estemos actualizados en estos temas. Y en Foro Jurídico, pues le hemos dado también mucha importancia a difundir el conocimiento sobre este tema para los particulares, para las empresas, para el gobierno, y estamos pues tanto en la revista como en nuestros foros difundiendo este tema. Si quieres platicarnos un poco más de esto, Marco. Sí, muchas gracias, Janet. Bueno, pues le queremos avisar al auditorio que el próximo miércoles 28 vamos a tener un foro justamente del tema de compliance penal,
Y nuestros dos invitados hoy aquí con nosotros van a estar coordinando y van a ser panelistas de este foro. Pueden entrar a nuestro portal en donde van a encontrar los anuncios para poder registrarse, y la invitación es a abogados, porque también, vamos a decirlo, hay abogados que tampoco están entendiendo esta parte que es muy importante, a empresarios para que oigan los casos como los que estamos platicando y sepan cómo manejar este tipo de cosas, porque al final de cuentas lo que estamos promoviendo es tener una cultura. Sergio, si nos puedes platicar un poco también cuál es la intención que tienen ustedes para participar en el foro, por favor. Sí, bueno, lo estaban comentando hace rato, cómo esas pymes o cómo esas empresas, esos abogados a nivel personal se van a adentrar en el tema del compliance. Pues, precisamente los foros son una palanca muy importante, aparte de que se hace networking, aparte de que se aprende muchísimo. Bueno, pues evidentemente se van metiendo y se van adentrando al mundo del compliance, y eso es, por algo se empieza, y los foros para eso son. La idea de participar en el foro como asociación de compliance es precisamente pues explicarles, ponernos a sus órdenes. Es algo que lo que pretendemos es facilitarles la vida. Por parte de Concamín hoy se lanzó la política de integridad industrial, y algo que nosotros tenemos que llevar a la mesa de esos industriales, de esos empresarios, el tema de compliance, es un poco irselos explicando e irlo asumiendo de a poco. No va a ser de un día para otro. Los sistemas de cumplimiento no se implementan en días. Hay empresas que llevan años implementándolo. El gestionar riesgos es de todos los días. Y además es un proceso. Y es un proceso, y así hay que verlo. Y la autoridad reconoce que es un proceso, y la voluntad se nota cuando nosotros queremos prevenir el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, insisto, empecé con eso, estamos hablando de riesgos en cumplimiento normativo. Pongámosle la etiqueta que le queramos poner al compliance, si es penal, si es administrativo, si es laboral. Si lo establece la norma, a esos riesgos, de acuerdo al giro de cada empresa, nos tenemos que enfocar. Que algunos se deriven en materia penal, que en materia penal reconozca un sistema de cumplimiento, y que en materia administrativa también. Bueno, pues evidentemente si lo establece la norma general, es compliance. Y lo que queremos pues es facilitarlo. Entonces, por eso Concamín está profundizando mucho más allá que un código de ética o de conducta. Lo que queremos sí es que empiecen a implementar riesgos, gestión de riesgos, porque por ahí se empieza. Si sabemos gestionar riesgos, si le queremos llamar compliance, si le queremos llamar control interno, como le queramos llamar, y el estándar que queramos utilizar, si sabemos gestionar riesgos, estamos dando un paso adelante. Perfecto. Carlos, y aquí hay una parte muy importante que tú explicabas y le explicas en la entrevista que nos diste en la revista, que es estos factores tanto intrínsecos como extrínsecos de una empresa que puede tener servicio al público y que cae en este tipo de responsabilidades. Y también si nos platicas cómo lo vamos a manejar este tipo de presentación de casos para que sea muy práctico también. Sí, con mucho gusto, Marco, y además para que la audiencia esté interesada en este foro, que además tengo que felicitar a Foro Jurídico por su gran iniciativa. Sin duda, ahí vamos a conocer de la voz de tanto de expertos en esto de compliance y compliance penal y administrativo, pero también seguramente de autoridades. Vamos a compartir experiencias de casos reales que están sucediendo, no solamente de grandes corporaciones, sino de medianas y pequeñas empresas. Y de eso se trata, de que estemos aprendiendo, intercambiando mejores prácticas, tanto jurídicas como preventivas, para efecto de que esto del control, supervisión y vigilancia para la prevención de riesgos sea una realidad. La verdad es que la invitación para el próximo miércoles 28 de noviembre sería para abogados de empresa o litigantes, para contadores, para administradores de empresas, gerentes o personas vinculadas con recursos humanos o incluso de seguridad al interior. Departamentos legales. Departamentos legales y de seguridad patrimonial o de seguridad. Vamos a ver temas sobre cómo la investigación privada
ya es legal en México y sirve mucho para el interior de las empresas. Vamos a platicar de que este compliance no solamente aplica al interior de la corporación, sino también al exterior, es decir, respecto de clientes y proveedores, para hacer círculos virtuosos de cumplimiento. La verdad va a estar muy interesante este magnífico foro jurídico, que seguro lo van a disfrutar y van a sacar mucho valor y práctico, muchos tips y muchas recomendaciones reales. Los invitamos a entrar a nuestra página forojurídico.mx, en donde van a poder encontrar toda la información. Y al respecto de lo que decías, Carlos, el otro día estaba yo en un supermercado y vi que habían agarrado a una persona, habían detenido a una persona de seguridad interna de un supermercado, habían detenido a una persona y estaban quitándole la ropa y lo tenían ahí entre un grupo de supongo que de gentes de seguridad, y me acordé mucho de esto, de lo que tú nos contabas, ¿no? Yo decía, ese procedimiento, si tratan de llevar a esa persona a un procedimiento legal, ¿se les puede revertir? ¿Cuál sería tu opinión a ese respecto? Sí, no, totalmente. En el caso del supermercado, si un supermercado detecta la comisión de una conducta con apariencia de delito, pues esos empleados o proveedores internos de seguridad deben de estar capacitados frente a las normas de orden público, la penal, para efecto de la detención, la búsqueda, en este caso al interior del cuerpo de las personas, pero sobre todo lo que se conoce la cadena de custodia privada, para que toda esa investigación privada no viole derechos humanos, no viole en este caso procedimientos de orden público, porque como bien dices, esa empresa, por prevenir un riesgo de un delito de alguien que esté robando una mercancía, puede acabar en dos problemas. En un problema, primero, de derechos humanos, y segundo, a su vez, en un problema de carácter penal, por haber violado, en este caso, los protocolos de la detención. Es muy interesante y la verdad es que el compliance es una invitación 360 a todo lo que conlleva una corporación, a nivel de personas físicas, data, información, instalaciones, oficinas, mobiliario, procesos, subprocesos, sistema, que a fin de cuentas se desarrolla una actividad comercial e industrial para la prevención de riesgos. Pues con esto ampliamos nuestra invitación a gerentes de operación, a los de la ANTAD, a los de la Asociación de Empresas de Seguridad, a que asistan al foro. Ahora, hay un detalle muy importante. Estamos a punto de entrar a un nuevo gobierno, vamos a enfrentar estamos en una transición gubernamental, y déjenme tirarles una pregunta en la mesa. A Sergio y a Carlos. ¿Debe, tiene y puede tener el gobierno un sistema de compliance? Claro que sí. De hecho, el gobierno, si tuviera un sistema de compliance, no estaríamos hablando de la estafa maestra y de todo lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque el mecanismo que tiene de fiscalización el gobierno, llámese Auditoría Superior de la Federación o llámese control interno, o el órgano interno de control, como lo quieran identificar, no previenen. Ellos se basan en COSO, que es un sistema de control interno, donde efectivamente tiende a la mejora y todo, pero es de prevención, es un buen estándar, y lo que se hace es llegar a hacer auditorías ya cuando se consumaron los hechos. O sea, no hay un manejo de riesgos. No hay un debido manejo de riesgos. Las áreas de control interno que tienen esos órganos internos de control están más enfocados en mejora que en gestión de riesgos. Y sería una pregunta, entonces, ¿este famoso Sistema Nacional Anticorrupción no cumple en un tema de prevención, de cumplimiento? Sí, claro. A ver, yo siempre he dicho, vamos a darle oportunidad al Sistema Nacional Anticorrupción de funcionar como está constituido, con las reformas que están, como hacernos un poquito al lado de toda esa ola de críticas cuando todavía no está funcionando. Yo creo que es un buen sistema, sí es un sistema que tiende a generar mecanismos de prevención, y así fue conceptualizado. Yo me iría más a que le demos un cambio de rumbo a esas áreas de fiscalización, porque son las únicas que van a tener la oportunidad de prevenir la comisión de ilícitos, porque son las que están dentro.
Si nosotros llegamos a hacer auditorías de manera posterior, vamos a encontrarnos lo que hasta ahorita conocemos como casos de corrupción. El gobierno puede perfectamente adoptar sistemas de cumplimiento, aun y como persona jurídica las entidades públicas no estarían sujetas en materia penal, sí los servidores públicos. Y los servidores públicos deberían de tener el tema de compliance como algo de lo más importante, porque efectivamente, y ahorita con todas las reformas, pues en una comisión de un delito, con todo el título que se creó en el Código Penal, efectivamente pueden ser sujetos a un hecho de corrupción con todas las derivaciones, tipos penales que están establecidos en el título 10º del Código Penal. Entonces, efectivamente lo pueden implementar, y el estándar, pues eso es lo que hace. Si yo tengo un sistema de compliance, los terceros con los que tengo relación comercial o relación de cualquier tipo, lo deben de tener para que ellos no me pongan en riesgo a mí. Entonces, el gobierno debería de cambiar la figura de sus órganos internos de control sin crear nuevas estructuras ni nada, y enfocarlos a la prevención para que las auditorías solo lleguen a auditar esos riesgos. Ya no tienen que llegar a auditar todos los documentos que llegan a auditar cuando a lo mejor están desenfocados de lo importante. Carlos. Sí, y bueno, contestando a la pregunta, Marco, en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, lamentablemente las personas jurídicas del Estado, las públicas, no son susceptibles de ser sancionadas como tal, como corporaciones. Y aquí hay una gran discusión. Por ejemplo, las empresas productivas del Estado no entran en el régimen de la responsabilidad penal de las empresas, sino únicamente las personas jurídicas privadas. Y hay un gran debate de esto. Por ejemplo, en otros países, las empresas productivas estatales sí comulgan y comparten la responsabilidad penal de persona jurídica. ¿Cómo cuál sería, digo, para nuestro público una... Pemex, Okay. o en este caso Conagua, CFE, ese tipo de empresas. Pero sin embargo, la razón que ellos aducen es porque el Estado no puede sancionarse a sí mismo, y si son entidades que pertenecen al Estado, no se pueden sancionar como entidades. Sin embargo, el Estado tiene un régimen de responsabilidades propio, sobre todo de servidores públicos, y solamente, ejemplo, en materia administrativa, que Sergio sabrá mejor, la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando un Estado nos comete a nosotros como ciudadanos un acto administrativo irregular, bajo ciertos requisitos, podemos demandarle dinero al Estado por responsabilidad patrimonial. Y en el foro que vamos a organizar el 28 de noviembre, ahí podemos platicar cuáles son los requisitos ya más concretos para entender cómo una persona jurídica puede ser susceptible de responsabilidad penal. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues estamos ya llegando al final del programa. Si quisiera alguno dar rapidísimo un breve mensaje, recomendación al público. Sí, muchas gracias. Bueno, la recomendación es que vayan al foro, de verdad que van a aprender muchísimo. La fecha ya la tienen y pueden entrar a la página. Ahí tendremos más tiempo para conversar, tendremos tiempo de responder preguntas, de tomarnos el café y bueno, aclarar o ampliar las dudas que tengan. Y bueno, pues nada más ponernos a sus órdenes. Y de mi parte hay que decir que aunque muchas empresas, lamentablemente, en un ambiente de tanta impunidad y violencia como en México, gozan y ganan en ambientes de corrupción, debemos de decirles que esta megatendencia del compliance ya llegó para quedarse, y quedarse en serio en los próximos muchísimos años. Entonces yo creo que la recomendación es más vale acercarse para comprender, conocer el contenido, alcances y efectos que les puede dar como ventajas competitivas a las empresas, por más pequeñas que sean, de equiparse con compliance y con una prevención para el control y supervisión de sus propias actividades comerciales. Perfecto, pues. Pues a nuestro auditorio, que entren a la página forojurídico.mx y ahí van a encontrar toda la información. Muy bien, pues como ya vieron, este es un tema que nos atañe a todos, así que a profundizar. Le agradecemos mucho su participación a Carlos Requena y a Sergio Martín, quienes estuvieron con nosotros esta noche platicando del compliance penal. No me queda más que despedirme y agradecerles por habernos sintonizado. Soy Janet Huerta. Agradecer en los controles a Fabricio Almazán y en los teléfonos a Alejandra Ávila y Socorro García. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo.